Así que ahora le vamos a dar la palabra al doctor Andrés Salón, que se va a referir a algunas recomendaciones en particular en lo que tiene que ver con el desempeño del residente y que es extensivo también a todos los médicos cirujanos en esta situación de COVID-19, de pandemia que estamos viviendo. Adelante, Andrés. Bien. Bueno, buenas noches para todos, estimados colegas, médicos residentes. Ustedes ya creo que la mayoría me conocen, pero yo soy el doctor Andrés Salón. Soy profesor agregado de la Clínica Quirúrgica F del Hospital de Clínicas, y a partir de este año 2020 me desempeño como vicepresidente de la Sociedad de Cirugía. Yo ahora les armé una presentación para un poco apoyarme un poco en la exposición, que sea un poco más amena. Y en primer lugar, bueno, quiero felicitarlos porque realmente han tenido el cargo de médicos residentes. Esto además es un hecho trascendental, me imagino, con un significado muy especial en sus vidas, y que le debe haber implicado un esfuerzo muy importante, como nos ha pasado a todos. En segundo lugar, quiero darles la bienvenida y decirles que es el comienzo de un cambio muy importante, como les dije, como dice el afiche de esta presentación, ¿no? Puede ser el inicio de un viaje muy largo que comienza en este primer paso, y que, bueno, hoy empiezan en realidad su actividad de aprendizaje del posgrado de cirugía, claro, en un contexto muy especial, dada la presencia de una pandemia a nivel mundial. Esto ha significado que todo el sistema de salud de nuestro país está atravesando una situación muy compleja, en este contexto de esta pandemia por el virus COVID-19. Este es un acontecimiento, además, que yo les confieso que nunca lo habíamos vivido nosotros, que ya somos grandes. Esto nos ha planteado un escenario muy particular. Esto ha determinado que, conjuntamente con el resto de los integrantes de la comisión directiva de la Sociedad de Cirugía, nos hemos estado reuniendo en forma virtual, intercambiando ideas, cómo manejarnos frente a esta urgencia sanitaria que tanto nos preocupa. Y ustedes saben que, en definitiva, nosotros tenemos que tener, como Sociedad de Cirugía, la obligación y la responsabilidad de velar por el cuidado y la salud del colectivo de cirujanos, para, en definitiva, asegurar y mantener una adecuada asistencia quirúrgica tanto a nivel público como privado. En definitiva, las residencias médicas, y en particular, que es lo que a ustedes les interesa, las residencias en cirugía, son parte fundamental de este sistema, y lógicamente se verán afectadas por las diferentes contingencias que se están sucediendo en estos meses. En primer lugar, yo les quería destacar que la actividad quirúrgica electiva se verá reducida drásticamente, como ustedes lo han visto. La urgencia también, probablemente porque los pacientes tienen cierta reticencia a consultar. Eso hace que también los casos sean a veces más complejos, porque los cuadros se presentan en forma más evolucionada, con consultas más tardías. Obviamente todo esto significa que las oportunidades formativas de ustedes se ven reducidas, porque hay menos frecuencia de cirugías, y porque además las recomendaciones de que las evaluaciones de casos y las cirugías deben quedar generalmente en manos de profesionales con más experiencia, y esto a ustedes los afecta en forma directa. Además, la presencia de médicos docentes en las diferentes clínicas o servicios puede verse afectada por su reorganización para su actividad, rotarla, o eventualmente por aislamiento por enfermedad. Y como ustedes saben, la actividad académica presencial está prácticamente suspendida, pero es fundamental, además, dejar en claro que ustedes son residentes médicos que tienen habilitación para el ejercicio profesional de la medicina, pero se encuentran en formación, y esto hace que, dentro de su especialidad, no pueden ser considerados todavía como especialistas. Bueno, yo, en nombre de la Sociedad de Cirugía, el doctor Rodríguez me ha solicitado fundamentalmente que les transmita una serie de recomendaciones muy puntuales, y creo que son de capital importancia para que puedan comenzar sus actividades asistenciales de posgrado en los diferentes hospitales y sanatorios. Por supuesto, yo no puedo hablarles con mucha propiedad, primero porque no soy médico infectólogo, tampoco soy experto en pandemias, pero ustedes saben que la información que estamos recibiendo por expertos en estos temas en estos días es mucha, pero es fundamental interpretarla y analizarla en forma correcta. Ustedes saben que estamos frente a un enemigo nuevo para el mundo,
Los cirujanos, además, no estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros, en general, nos enfrentamos a cosas que vemos, como son tumores que extirpamos, vesículas con litiasis, apendicitis, colecciones. Pero yo creo que, sin embargo, tenemos una ventaja, y es que en general la cirugía nos desarrolla una capacidad de actuar en forma muy práctica y eficaz. Y eso nos permite resolver muchas situaciones y a veces en cortos lapsos de tiempo. Otro aspecto que creo fundamental destacar es hay que conocer muy bien al enemigo, en este caso es el virus COVID-19, y lo que ustedes tienen que fundamentalmente saber es cómo se transmite, cómo se contagia a las personas y a nosotros y a los pacientes, fundamentalmente para evitar que esto suceda. Hoy saben que la información es mucha, ustedes pueden acceder fácilmente a ella por todos los medios, y nosotros además creo que se las vamos a hacer llegar a través de comunicados periódicos de la Sociedad de Cirugía. Bueno, yo para no aburrirlos voy a tratar de darle consejos prácticos, pero creo recalcarles el concepto de que lo importante para ustedes en este momento es extremar medidas para no infectarse, por lo tanto no adquirir la enfermedad y no transmitirla al resto del personal de salud y a los pacientes. Y como ustedes pueden ver, ustedes comienzan a ser en ese sentido participantes muy importantes en esta película inimaginable que estamos viviendo con motivo de esta pandemia mundial. En cuanto a las recomendaciones ya puntuales, en primer lugar se recomienda, como ya dijimos, suspender toda actividad académica presencial, si bien esto puede ser sustituido en cierta medida por encuentros virtuales programados, por plataformas, que eso realmente ha sido una herramienta muy útil, creo, a nivel de todo lo que ha sido el país. En segundo lugar, reducir al máximo la presencia de residentes en las instituciones. Ustedes tienen que estar únicamente cuando hay alguna situación concreta por atender o realizar, si no, no tienen que estar para evitar el riesgo de contagio. En tercer lugar, se debe establecer un sistema rotativo para la actividad asistencial, que se puede basar en 1 o 2 semanas de actividad. Eso va a depender de los recursos que cada institución disponga, para evitar el contagio con el resto de los colegas, y esos equipos rotarse y no cruzarse. En cuarto lugar, mantener una comunicación fluida por vías telefónicas. Hoy esto, por suerte, está muy desarrollado, de otro tipo, entre ustedes mismos, entre sus jefes y sus docentes. En quinto lugar, mantener un umbral bajo de alarma para la detección de síntomas compatibles con la infección, y inmediatamente comunicarlo a las autoridades correspondientes. En sexto lugar, brindarles y estar informados sobre la pandemia, en qué estado está, y sobre todas las medidas que se han tomado. En séptimo lugar, los residentes, ustedes no deben cubrir espacios asistenciales de cirujanos titulares, excepto en situaciones excepcionales, porque todavía no están capacitados para hacerlo, eso es importante. Octavo lugar, no circular fuera de los ambientes asistenciales con ambos o túnicas o indumentarias utilizadas en la actividad fundamentalmente en el hospital, en la guardia, fundamentalmente para reducir la transmisión de patógenos desde las instituciones a otros lugares. En noveno lugar, las zonas de trabajo, tanto despachos, aulas, salas de urgencia, cuartos de guardia, deben mantenerse ventiladas, mantener la distancia de seguridad entre los médicos y con el resto del personal del hospital. Y por último, el aislamiento social, o sea, ustedes, en la medida de lo posible, evitar contactos interpersonales fuera del ambiente laboral, con familiares, sobre todo mayores, amigos, de manera de minimizar la posibilidad de contagio. Bueno, un aspecto interesante es el uso del tapaboca o barbijo, ¿verdad? Que tan polémico ha sido. Ustedes saben que los tapabocas quirúrgicos son eficaces porque actúan como barrera. El más eficaz es el N95, y actualmente que ven en el esquema tiene válvula. Hoy se aconseja el que no tiene válvula porque es más incómodo, porque uno no puede expulsar el aire, pero aísla más. Y eso en principio debería ser obligatorio en todos los centros. Y ustedes cuando circulan por la ciudad también deberían usarlo. ¿Por qué? Es un hecho llamativo, pero recién las autoridades en salud están pidiéndole, exhortándole a la población que usen el tapaboca. Y ustedes recuerden que ustedes tienen que atender a pacientes, estar en contacto con colegas, enfermeros, otros funcionarios de la salud, que pueden estar infectados y ser incluso asintomáticos. Hay ya además se crea una circulación libre del virus,
y cómo es la forma de entrada del virus. Son las mucosas bucal, nasal, ocular. Entonces es llamativo que recién se adopten estas medidas, pero bueno, no vamos a entrar en los motivos por los cuales esto no se ha instrumentado. Pero hay que recordar que si algo tiene como característica este virus es una gran contagiosidad. Entonces, es una forma práctica, eficaz, de evitar justamente el primer contagio. El otro aspecto que creo que hay que destacar es el lavado de manos y uso de guantes. La otra forma de adquirir la infección, ustedes saben que es a través de infectarse tocando superficies, personas, objetos infectados, y transportarlos hacia su mucosa cuando se tocan la cara. Entonces, recuerden que el virus puede estar presente varios días, según dicen los expertos, en diferentes superficies. Para evitar esto, lo más eficaz es el lavado permanente y continuo con agua y jabón de las manos durante 20 segundos. Cuando no pueden disponer de un lugar para hacer esto, usar el alcohol en gel. Cuando atiendan pacientes, fundamentalmente, o tengan que hacer maniobras en la urgencia, en la sala o en las policlínicas, usar guantes, descartarlos en forma eficaz, de forma de no tomar contacto con el sector externo del guante. Y una medida que parece que es tonta, pero es fundamental, y que es creo que la más difícil de cumplir, es no tocarse la cara, dado que esto es un gesto automático, que lo hacemos constantemente en forma no consciente. Entonces, a veces hay que estar muy consciente para no hacerlo, y no infectarse. Bueno, otro aspecto que también creo que es importante es que ustedes se les provea de los equipos de protección individual, y no solo se lo provea, sino lo aprendan a usar, como ustedes vieron, las máscaras especiales. Además, es importante formarse en los aspectos técnicos que están relacionados a todos los actos quirúrgicos, en cuanto a todas las medidas de protección, cuáles son los mayores riesgos de exposición, sobre todo cuando están en contacto pacientes posibles portadores de la infección. Esto es un esquema una lista un poco del equipo de protección individual o personal, que está ahí, la tienen para leer. Yo igual esta información después se las voy a hacer llegar por vía mail para que todos la tengan y la puedan leer en forma más detallada. Bueno, en definitiva, como recomendaciones generales para la atención de pacientes en este contexto de pandemia, en primer lugar, tienen que tener la idea que esto está en revisión continua, porque hay muchos aspectos de esta pandemia que no se conocen o se están descubriendo recientemente. En segundo lugar, estas recomendaciones son impartidas para que tengan una referencia por la Asociación Española de Cirujanos, el American College of Surgeons, la Asociación Argentina de Cirugía y el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Y como pautas generales, para no aburrirlos mucho, acuérdense que las cirugías programadas hoy prácticamente están suspendidas, excepto los casos de la cirugía oncológica. Incluso se aconseja priorizar los casos, de acuerdo un poco a la morbilidad de las cirugías y la situación de cada paciente en particular. Con respecto a la hospitalización, en los pases de visita, que es una actividad que ustedes ya pueden comenzar a hacer, hay que tomar todas las medidas de protección establecidas en todos los centros en donde ustedes trabajen. Creo que ya debería ser una pauta obligatoria llevar el tapaboca o la mascarilla en todo el entorno hospitalario, incluso todos los pacientes deberían, además y acompañantes, tenerlo. Se debería hacer la atención a pacientes COVID positivos por un solo cirujano, o no estar todos interactuando para evitar contagios. Todo paciente hospitalizado con síntomas respiratorios obviamente tiene que usar la mascarilla, si bien creo que lo mejor sería que lo usaran todos. Y los pacientes que se notifica positivo, ahí sí, hay que llevar un estricto registro, sobre todo el personal que estuvo en contacto con el paciente, cómo estuvo internado, quién lo atendió, quién lo recibió, y comunicar a los sectores de salud laboral o preventiva de cada institución. Con respecto a las consultas externas o en policlínica, en principio se está haciendo la suspensión de casi todos los casos, evaluados a veces por incluso mismo los cirujanos responsables, salvo casos oncológicos o que requieran la consulta. No se puede eliminar la policlínica porque se recargarían los sistemas de emergencia de una forma, creo que, inadecuada. Entonces hay que mantenerlos, pero seleccionar los casos. La vía telefónica creo que ha sido útil, por lo menos en la experiencia mía en estos casos, en estos días.
Los enfermos con patología neoplásica se los atiende, teniendo en cuenta también todas las medidas de protección. El cirujano debe atender, por supuesto, con el tapaboca, mantener las distancias para evitar un contacto directo y con el familiar, incluso que entre un solo familiar por paciente. Y otro aspecto importante es que se haga una correcta limpieza y desinfección de todas las zonas de atención inmediatamente determinada la misma. Con respecto a las guardias, este es otro aspecto clave que yo creo, porque es una actividad que ustedes ya comienzan a hacer, es disminuir el número de cirujanos expuestos a los posibles contactos, o sea, en cuanto a la circulación por el sanatorio, por CTI, relevarlos de todo trabajo administrativo. Este es un concepto importante, dado que un residente puede contagiar al resto del personal de la guardia y eliminar un equipo completo, y esto si se expande, quedarían los servicios totalmente desmantelados. Evitar la consulta presencial por la posibilidad de contagio, ¿no? Por ejemplo, en patologías sencillas, tener un contacto fluido con los médicos de guardia y por vía telefónica de repente resolver, por ejemplo, una celulitis o cosas sencillas para evitar exponerlos. Reservar la consulta con ustedes para realmente cuando son pacientes con una eventual patología quirúrgica y que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente o que existe esa posibilidad. Y bueno, y que cada servicio, en definitiva, de guardias actúe semanalmente y tenga un listado de contingencias con suplentes para evaluar cuando ustedes están con síntomas o tienen que entrar en cuarentena. Y otro aspecto que también puede ser importante, que se recomienda actualmente, es llevar incluso sus utensilios personales, cubiertos, etcétera, comida, bebida, para disminuir o maximizar los riesgos de contaminación. Bueno, estas serían un poco ya recomendaciones un poco referidas a los pacientes que ya son positivos, o sea que está comprobada la infección, y en el contexto de una intervención quirúrgica. Entonces, yo acá no voy a insistir mucho porque sería muy largo hablar de todo esto, simplemente les voy a enumerar los aspectos principales. El objetivo en este momento de esta emergencia sanitaria es preservar la actividad asistencial vital, protegiendo a los pacientes y al personal sanitario, que es otro aspecto fundamental, porque si hay una baja, esto entraría en riesgo. Por supuesto que se debe contar con los equipos de protección individual, que eso es fundamental. Ustedes saben que en este momento hay que dosificar un poco los insumos porque realmente faltan, pero es un aspecto que no es menor. Con respecto a los test de detención, es otro aspecto que también se está hablando mucho. Creo que el ideal sería que todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente se le haga el test. En este momento eso no está instrumentado porque no hay todavía el número de test suficientes para hacerlo, pero creo que es una medida que se recomienda, sobre todo en países como Corea que han tenido un control eficaz de la pandemia. Sí, por supuesto, habría que hacerlo en forma obligatoria en todos los pacientes sospechosos o ya que tengan la infección, para extremar medidas fundamentalmente para el contagio. En caso de intervenir, de hacerse una intervención quirúrgica en un paciente positivo con alta sospecha, usar un bloc especial o una sala, la misma sala en general especial, para optimizar las medidas de protección. Con respecto a aspectos técnicos, esto ya un poco les escapa el tema, pero no cambiar las indicaciones quirúrgicas en general. Esto debe ser una decisión bastante bien balanceada, en base al cirujano con más experiencia. No modificar las técnicas quirúrgicas en lo posible. Y hay un aspecto con la vía de abordaje que se está discutiendo mucho, es que hoy se cree que la vía laparoscópica, que ustedes saben que es la vía de elección en la mayoría de las situaciones, hay más riesgos de contaminación. Entonces, en ese aspecto ustedes tienen que extremar las medidas, fundamentalmente de protección individual. Hay dispositivos actualmente para filtrar el CO2, usar presiones bajas de neumoperitoneo, evitar a veces el tren del Lembour excesivo para que los pacientes, sobre todo, no les afecte la función cardiopulmonar, limitar el uso de las fuentes de energía, aspirar exhaustivamente el neumoperitoneo antes de terminar la cirugía para evitar la fuga o evacuarlo por los trócares. Y si estas condiciones no están dadas, ustedes no tienen insumos adecuados, los trócares fugan, etc., creo que sería más conveniente optar por un abordaje abierto que exponer al paciente y a todo el personal, fundamentalmente de bloc, a una contaminación masiva. En la técnica quirúrgica también algunos aspectos ya se están analizando. En general hay que hacer maniobras lo más simples y efectivas. La cirugía generalmente debe estar liderada por el cirujano con más experiencia.
Y como última advertencia, fundamentalmente para ustedes, es no ingresar al quirófano con pertenencias personales, con celulares, llaves, sellos, etc. Bueno, finalmente, para hacer no hacer muy largo, como recomendaciones finales, yo les quería decir que la cirugía es una hermosa profesión, hay que ejercerla con mucha vocación, pero también con pasión y con mucha inteligencia. Además de todo el conocimiento teórico que ustedes van a tener que adquirir, tienen que desarrollar una destreza manual para poder desarrollar la actividad quirúrgica en forma adecuada, pero siempre no se olviden que actúen primero antes que actuar como cirujanos, como médicos. Y que en el contexto de esta pandemia mundial que les toca vivir, tienen que tomar todas las precauciones y recomendaciones para mantenerse sanos y asegurar a la población el poder brindar una adecuada atención quirúrgica. Y por último, como siempre, yo les digo, la humildad, el sentido común, la inteligencia práctica, la precisión y la pasión van a ser elementos fundamentales para su formación. Y como último mensaje de aliento, porque esto tiene que ser así, esto realmente es una emergencia sanitaria, ustedes sean conscientes que van a ser protagonistas de esta situación y van a ser muy importantes para poder superarla, pero que esto va a pasar y vamos a volver a la normalidad. Muchas gracias.